1. Bueno, bienvenidos todos a Bet Nebuá, a esta clase. Vamos a repasar un poco de lo que venimos viendo. Bienvenido Moisés, bienvenida Alba, bienvenida Desiree. Por ahí esperamos a Irving también y a quien se quiera sumar, bienvenidos. Así que, bueno, hemos ya hecho por lo menos 8 clases respecto a ley de 3 y ley de octava. Y son conceptos fundamentales que tenemos que manejar antes de pasar a las siguientes etapas. Así que, como siempre, me gusta repasar. Voy a compartir un pizarrón y vamos a repasar un poco cada una de estas leyes universales tan importantes. Así que, ya que es la primera vez de Moisés, está exento de examen, entre comillas, pero vamos a empezar con Alba, por favor, el tema de ley de 3. Y vamos a complementarlo con Desiree y Desiree vamos a pedirle que explique ley de octava y que lo complemente Alba. Adelante, Alba. Ok, bien, pues hola, bienvenido Moisés. Eh, de la ley de tres, justamente lo que me gustaría retomar es que uno, pues es una ley fundamental, eh, en la cual, pues esta ley nos dice que toda acción o todo evento que ocurre en la naturaleza, sin importar la escala a la que este suceda, siempre tiene tres fuerzas. La primera de ellas es la fuerza activa, que es todo aquello que hace que, pues sí, que el evento se dé o se accione. Tenemos una fuerza pasiva que representa como esta, eh, pues como, eh, eh, no quiero que suene como a negativo, como el opuesto, sino más bien como es lo que hace o lo que atrae precisamente a la fuerza positiva para que ésta pueda actuar. Y siempre existe una tercera fuerza que es la neutralizante, que es lo que hace justamente que pues estas dos fuerzas se equilibren, y tengan ese punto como de conciliación para que una vez que se forma esta triada, pues todos los elementos, más bien todos los eventos, pues ocurren, ¿no? en la naturaleza. Ok. A ver, Desiree, ¿qué nos puedes aportar? ¿Qué puntos podrías complementar de lo que dijo Alba? Yo ahorita voy a aportar algunos puntos, pero parece que tiene un tema, por ejemplo, con la ley neutra. Bueno, la fuerza neutra, perdón. Te escucho decir. Ah, dice que no tiene micrófono. Ok, está Irving entrando. Bueno, entonces yo voy a darte retroalimentación. Ahora sí que Desi se está salvando por temas técnicos. Bueno, el primer punto es que la fuerza neutra no es un elemento que neutraliza las otras dos, sino en realidad es la burbuja causal que permite que estas dos fuerzas interactúen. Eso quiere decir que yo ahora que estoy hablando, hay una serie de elementos que permiten que tú me escuches. ¿Sí? Entonces, desde que hay un ambiente con aire, desde que yo sé hablar español y que puedo emitir sonidos y que estoy bien de salud y puedo sacar aire por mis pulmones, todas esas cuestiones me permiten expresar mi ser y transmitírtelo a ti. Eso es parte de la fuerza neutra. No es en realidad un punto que neutraliza, sino es un punto que conecta o permite conectar ambas partes. A eso nos referimos con fuerza neutra. Por otro lado, yo te quisiera preguntar, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Primero fue la fuerza activa o la fuerza pasiva? ¿Qué piensas? La pregunta es para mí. Sí, El huevo. ok. ¿Y cuál es ese huevo? ¿Es la fuerza activa o la fuerza pasiva? La fuerza pasiva, ¿Por qué? porque es justamente lo que se... ajá,
es la que se presenta o la que está como latente en el ambiente para que justamente en cuanto llegue cualquier, bueno, no cualquier fuerza activa, ¿no? No es aleatorio, pero cuando llegue la fuerza activa, pues se pueda manifestar el evento, la acción, ¿no? O en este caso, pues una gallina, ¿no? Correcto. Primero es la fuerza pasiva, es decir, el recipiente. Y una vez que tenemos los recipientes, entonces la luz puede incidir, ¿ok? No al revés. No es que primero tengamos una luz y le busquemos cómo meterla en algún sitio. Primero creamos el recipiente y Sí, después la luz puede ingresar. Bienvenido, Jorge. muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Estamos Perdón, repasando Ley de Tres. perdón la demora. Sí, estoy escuchando atentamente, sí. Bienvenido. Puedes apagar tu micrófono Gracias. si quieres. Ok. Irving, bienvenido. ¿Sí nos escuchas bien? No sé si Irving te va a poder hablar, pero bueno. Entonces, estamos hablando del tema de recipientes. Entonces, primero es la fuerza pasiva que recibe, y esa fuerza antecede todas las cosas. Entonces, ¿qué dice los primeros días de la creación? Dice que el espíritu de Hashem sobrevolaba las aguas. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles aguas? Las aguas representan la fuerza pasiva. ¿Ok? Entonces, las luces están alrededor del recipiente buscando llenarlo. ¿Ok? Muy importante. Entonces, primero es el recipiente y luego la luz. Es fundamental. Eso es lo que te está diciendo. Inicia la Torá con ese principio que es la ley de tres. Entonces, después tenemos la segunda fuerza, que es una fuerza masculina. Es una fuerza que siempre está buscando incidir. ¿Ok? Pongamos un ejemplo, un profesionista que está buscando un trabajo. ¿Qué representa una empresa donde va a llegar a trabajar? Representa un proyecto, representa una matriz y él se convierte en el esperma que llega a germinar y hacer crecer las cosas. Toda empresa está buscando y esperando ese esperma que cuando llegue al lugar empieza a transformar y empieza a germinar. Y toda persona también busca expresarse a través de algo más grande que él. Eso es natural. ¿Sí? Entonces, siempre vamos a tender a buscar grupos donde nos reciban y donde podamos potenciar nuestro talento. Por ejemplo, como individuos, como personas. Y es justamente estas fuerzas que todos poseemos, este impulso, esta voluntad, la que va a incidir directamente en el recipiente. Y bueno, dijimos que para que esto se cumpla, tenemos que tener limpia nuestra burbuja causal. Eso significa otra vez que si yo voy creando recipientes para que se entorpezca mi burbuja causal, por ejemplo, no pagando el internet, pues es muy difícil que estemos en esta clase si yo no pago mi internet, ¿no? Y no tengo buena calidad de señal. Entonces, son cosas que se van trabajando y que de alguna manera, conforme va pasando el tiempo, también van haciéndose más sólidas, ¿no? Por ejemplo, una persona, vecino, por ejemplo, va creando una reputación simplemente por el hecho de estar ahí. La burbuja causal, como si fuera, se va solidificando alrededor de tal modo que es mucho más difícil que un día pensemos que la persona a lo mejor qué sé yo, que la tienen de desconocida o que no la dejen entrar a un barrio. Imaginemos un barrio bravo, ¿no? Donde la persona ya lo ubican, es muy difícil que alguien llegue y le diga, oye, ¿tú quién eres? Porque tiene una burbuja causal alrededor que ha creado una protección, que ha creado a través de llevarse bien con todos sus vecinos, a través de interactuar con ellos, de conectar con ellos. Entonces se está creando de alguna manera esa protección que tiene que ver con la fuerza neutra y va a ser mucho más difícil que se cierren triadas negativas con la persona. ¿Por qué? Porque ha estado trabajando de continuo. Entonces, eso es trabajar con la fuerza neutra. Trabajar con la fuerza pasiva es crear recipientes y recuerden que la fuerza activa pues no tenemos realmente incidencia sobre ella, al menos en este punto del estudio. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? ¿Ya se nos fue Desiree o todavía está ahí? Desiree, ¿ya sirve tu micrófono? ¿Ya me escuchan? Sí, sí. Bienvenida. Hola, hola a todos.
Cuéntanos un poquito qué podemos complementar de la ley de tres. Bueno, como bien mencionas en esta última parte, considero que es ese nivel energético en el cual interactúan esas energías para que todo tenga un principio, para que todo ocurra en el universo. Hay cosas que están en nuestro control y hay cosas que están fuera de. Entonces, creo que lo más importante que hay que rescatar de este conocimiento es que hay que preparar ese huevo para cuando la situación llegue, ese rayo de creación o fuerza positiva caiga en nuestras vidas y las cosas sucedan o se presenten. Correcto. Habíamos puesto el ejemplo de Rocky, ¿no? Que se subía al ring, pero todo el demás tiempo lo único que puede hacer es entrenar. O sea, no se puede subir al ring a pelear con el ruso. El tema es que a diferencia de la película, nosotros estamos en un ring que no sabemos qué día vamos a subir al ring. O sea, en cualquier momento, y eso lo vamos a ver ahorita con la octava, pero en cualquier momento nos cae la octava, el intervalo, y tenemos que subirnos al ring. Por lo tanto, tenemos que estar preparando recipientes todo el tiempo para incidir ese momento, ¿no? Muy bien. Adelante, Irving, ¿nos puedes dar una pequeña perspectiva de ley de tres? Algo que gustes complementar. Igual y no puede. Ok, Sí. vamos entonces con Jorge. Sí, ¿Quién dijo sí? sí, yo, Jorge, sí, sí. Ah, bienvenido, Jorge. Sí. A ver, cuéntanos un poco cómo ves este tema de la ley de tres para ver cómo podemos sumar. Muy importante ver la perspectiva de cada uno. Bueno, justamente es lo que yo, digamos, explayaba recién, ¿no? Te perdimos. Creo que se salió de la videollamada, ¿verdad? Sí, ya no Sí. está. Wow. Justo iba a decir lo interesante, ni modo. Bueno, vamos a seguir entonces. Eduardo, bienvenido. Tú y Moisés digo, nuevos, entre comillas, así que les pido que presten mucha atención porque este es de los últimos repasos de Ley de Tres. Igual lo vamos a estar reincidiendo cada vez que haya una nueva persona, pero es muy importante que vean los videos anteriores para que no empiecen de cero. ¿Ok? Muy bien. Bueno, vamos a avanzar entonces. Vamos a limpiar esto. Y vámonos con ley de octava. Desiree, adelante, explícanos la ley de octava. Sí, bueno, desde mi punto de vista, como mencionábamos en las sesiones anteriores, considero que es esa forma energética de representar los ciclos en el universo. Todo tiene un principio, un final, y todo se origina en la ley de octava, de tal forma que en los dos intervalos que tiene es donde podemos llegar a trascender esa energía para buscar de alguna forma esa evolución y no quedarnos como en el mismo círculo dando vueltas o en la misma recurrencia. ¿Ok? ¿Cómo funciona? Tiene dos intervalos. No recuerdo, el primero creo que es justamente, como bien lo señalas en el pizarrón, entre sí y do y entre mi y fa. Correcto. En el primero hablábamos sobre ese crecimiento, por ejemplo, en materia, ¿no? En masa. O sea, puedes expanderte, pero no incides en una evolución en espiral hacia arriba, sino, por ejemplo, tomas, por ejemplo, en una planta cuando se ensancha, ¿no? Tiene crecimiento, pero no de alguna forma logra trascenderlo, sino hasta el segundo intervalo, si no mal recuerdo. Ahorita lo repasamos. Ajá. Y bueno, eso sería ley de octava para mí. Ok, a ver. Hay dos intervalos importantes. El intervalo de sí o a do es un intervalo eh, cualitativo. ¿Ok?
¿Cuál es Cierto. la diferencia entre cualitativo y cuantitativo? Cualitativo es que cambia sus propiedades per se. Por ejemplo, una persona cambia totalmente de trabajo, ¿no? Antes estaba, no sé, cocinando hamburguesas. Después cocina tacos, es igual cocina. Pero alguien que cocinaba hamburguesas y de repente maneja un tablero en una planta industrial, es totalmente otra cosa, ¿no? Entonces, eso es un cambio deseado, es un cambio transformativo, cualitativo, totalmente diferente a lo anterior. No tiene nada que ver, ¿sí? Cuando una persona, por ejemplo, cambia de país, cambia de religión, se casa con otra persona, a veces es un cambio de sí a do y a veces es un cambio de mi a fa, ¿sí? Los cambios de mi a fa son cambios cuantitativos. Cuantitativo significa cuantitativo. Cuantitativo significa que yo tenía un puesto de elotes y ahora tengo 50 puestos de elotes idénticos, pero tuve la oportunidad de multiplicarlo. Pero es exactamente el mismo juego, idéntico. Entonces, cuando yo tengo la oportunidad, tengo un intervalo cuantitativo entre mi y fa, entonces lo aprovecho para hacer crecer más de lo mismo. Cuando yo tengo un intervalo cualitativo, tengo la opción de transmutar de una cosa que tenía cierta naturaleza a otra naturaleza totalmente diferente. Como Son lo los dos tipos mencionábamos, de eran intervalo. los cambios de estado de materia, ¿recuerdas? Por Sí. ejemplo, hablábamos de la combustión y cuando, por ejemplo, el papel sufre una combustión y se transforma en esencia o en materia, en otra sustancia o en otra cosa, sufre ese cambio cualitativo. Claro, y a lo mejor papel reciclado, que es nada más mojarlo, molerlo y hacerlo otra vez papel, pues sería un cambio cuantitativo. Si quieres cambio físico y químico, es paralelo a estos dos tipos de intervalo. Más o menos, ¿no? ¿Sí? Ok. Ahora, importante, no hay manera de que se forme una tríada si no está sucediendo un intervalo. Eso es ya empezar a combinar la ley de octava con la ley de tres. Entonces, yo tengo recipientes, sí. Ya dijimos que hay que prepararnos y hay que tener la fuerza neutralista. Yo aquí tengo una triada abierta, ¿ok? ¿Cuándo se va a cerrar la triada? La triada se va a cerrar cuando venga una fuerza e incida en esta triada de aquí. ¿Y cuándo va a venir? Cuando esté sucediendo un intervalo. That's it. Ahora, hay dos tipos de intervalo, ya lo dijimos, cualitativo y cuantitativo, dos tipos de cambios en la vida. Un primer tipo es cuando yo voy a crecer o a disminuir en lo mismo, sin cambiar la historia, ¿sí? Pero hay un intervalo y no hay cambios realmente, sino en cantidad. Y el otro realmente se transforma todo, es cambio cualitativo, se transmuta, ya no es igual a lo de antes, es totalmente distinto, es otra cosa. Ahora, muy importante, en la ley de octava, los movimientos en espiral conectan todos los intervalos en un mismo punto, ¿correcto? Y estas son las escaleras de la visión de Jacob. Son dos puntos que se tocan en la espiral y esos puntos traen la energía de todos los intervalos. Es como si se alinearan los planetas y en ese momento justamente te conectas sí con el futuro y sí con el pasado. Hay una imagen que me gusta mucho de la película de Thor, donde se alinean unos portales de varias dimensiones y justo se alinean así varios y puedes pasar de una dimensión a la otra, se alinea el pasado y el futuro, ¿no? Entonces, es justamente lo mismo. Lo que estamos hablando acá es que cuando hay un intervalo, hay una energía anormal en las cosas, ¿sí? Hay un error en la Matrix que te permite avanzar o te permite retroceder. Normalmente es para avanzar. De verdad hay que ser muy, 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 muy inconsciente para no avanzar. Y lo peor que a veces les pasa a las personas que no traen conocimiento o no traen un nivel de conciencia es estancarse. Pero normalmente es hacia dar un paso, hacia ir avanzando, hacia ir avanzando. ¿Ok? Entonces, muy importante, estos choques son los únicos momentos donde realmente van a hacer cambios en sus vidas. Nada más. No existe el mañana te puedes encontrar la oportunidad de tu vida. O sea, sí puede ser mañana, pero si es mañana, entonces hay un intervalo mañana. No es mañana, no hay intervalo y de repente surge el intervalo, no existe. ¿Ok? Porque hay fuerzas superiores. Entonces, ¿qué es lo más que puedo hacer yo? Prepararme.
prepararme, entrenar como Rocky todos los días y tengo que intuir qué tipo de tríada es la que voy a cerrar. Eso sí lo puedo hacer. Entonces voy trabajando este recipiente, voy observando cómo está mi burbuja causal y voy, ¿qué? Atrayendo lo que necesito. De tal manera que cuando viene el intervalo, el rayo se cierra y cierras 2, 3, 4 cosas, ¿no? Hace poco lo comentaba en un grupo de WhatsApp, digo, este ejemplo personal, pero cerré un trato ese día, cerré también un tema ahí corporativo importante, y tuve una entrevista, pues se publicó mi entrevista en Canal 28, de mi proyecto musical, y además se lanzó en Spotify ese mismo día, el disco, ¿no? O sea, se cerraron muchas cosas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque tenía recipientes listos. Entonces, hay que empujar, hay que empujar. A veces uno se desespera, es natural. Pero cuando llega y se llenan todos de una, ¿no? En el trading es, por ejemplo, lo mismo. Uno va poniendo posiciones y va poniendo posiciones y va poniendo posiciones. De repente, de un día para otro, se llenan rápido. La moneda sube o el activo sube y así funciona. Entonces, ¿qué hay que hacer? Crear recipientes, estar ahí en el momento adecuado y tener la paciencia. Es casi imposible que una persona llegue y diga, me voy a hacer millonario de un momento a otro. Llegué y, claro, llegaste, pero venías preparado. O llegaste y debido a tu preparación anterior pudiste hacer algo increíble, ¿no? Hace poco, y digo, lo comento aquí en confianza, nos sentamos con un almacén gigantesco, y nosotros veníamos preparados. ¿Por qué? Porque hay una preparación de cada miembro del equipo, en este caso de logística, dentro del corporativo. Y la realidad es que no habíamos parado, no habíamos pisado un almacén en casi, ¿qué será? Pues yo creo que 3 años, más o menos. Pero el hecho de haberlo pisado y haber pisado, por ejemplo, empresas grandes, nos permitió a nosotros sentarnos con el director y poder investir toda esa fuerza del equipo en ese momento, ¿no? Esos son los intervalos, esos son los únicos momentos donde uno realmente puede cambiar su vida. Otros momentos no se puede. Por eso es tan importante esperar al momento adecuado y prepararse constantemente. Quienes se preparan constantemente van creando recipientes. ¿Ok? Creo que está claro. Quisiera, ¿quién se anima a explicarlo por sí mismo? A ver, Alba, ¿te animas? Por ahí ya se nos fugó Jorge y se nos fugó, ¿quién más se nos fugó? Creo que Moisés. Moisés también ya se fue. Qué lástima. Bueno, adelante, Alba. Sí. Pues justamente como retomando la idea de decir y el conocimiento general, es que todo tiene un principio, ¿no? O sea, siempre hay un primer tono, un primer paso, siempre hay algo, eh, llamémosle primigenio, que va a hacer surgir, bueno, que inicia esta escala o esta ley de octava, ¿no? Entonces, las fuerzas empiezan a avanzar. Estas fuerzas, cabe aclarar que nunca son, o sea, nunca son lineales, ¿no? Están cambiando constantemente de tono hasta que llega justamente este primer intervalo en el cual al hacer el cambio, digamos, o el salto, ¿no? Hablando como algo físico, al hacer este salto, lo que da oportunidad a que quede una brecha o un espacio para generar nuevas cosas, ¿no? Dado que este primer intervalo es cuantitativo, da la oportunidad de cambiar, ¿no? Incluso a las personas, ¿no? A lo mejor hay alguien que es muy bueno en el arte y que toda su vida se ha dedicado a la administración, por ejemplo, ¿no? Y siempre está pensando, ahora quiero ser artista, ahora quiero vender mis cuadros, o quiero dejar todo y empezar el arte, ¿no? Y a veces ese pensamiento lo puede tener durante mucho tiempo, pero mientras no ocurra este intervalo y no esté listo para observarlo, darse cuenta que llega y se abre la puerta, y hay gente que incluso nos sorprende, ¿no? De pronto es como, oye, pero si llevabas 8 años siendo administrador y de pronto ya resulta que eres pintor, ¿no? No, es que siempre fui pintor, ¿no? Pero no había dado este salto, ¿no? Ese puede ser en un intervalo a gran escala, ¿no? Pero hay
la ley de octava pues es ya fractal, llamémosle, ¿no? O sea, se da en gran escala, en la escala universal, pero también se da en lo micro, ¿no? O en lo individual. Entonces yo creo que incluso en el día, eh, eh, en- hablando a lo mejor de un día laboral, ¿no? Incluso en tu jornada laboral, debes de identificar que a lo mejor tu jornada inicia cuando pisas la empresa, ¿no? Cuando pasas tu lector, habrá para personas que desde que encienden su celular, ven el primer mensaje o leen su primer correo. Hay que estar identificando dónde se da justamente este intervalo, aprovecharlo porque, pues así como les decía, las fuerzas no son lineales, pues tampoco son permanentes. O sea, ese intervalo se da, se cierra y seguimos con el siguiente tono. Entonces, si se cerró y no te montaste a la ola, pues ni modo, ¿no? Ya habrá otra, seguramente sí, pero bueno, en esta ya no pasó, siguen avanzando los tonos, llegamos al siguiente intervalo y que es donde justamente de manera cuantitativa, siguiendo el mismo ejemplo, ¿no? El del artista, bueno, decide cambiar de giro o pues sí, de labor y de pronto dice, no, pero es que no estoy vendiendo tanto, no soy tan reconocido, falta que la gente me conozca, etcétera. Llega este segundo intervalo y es cuando puede hacer crecer, ¿no? Se da una oportunidad, a lo mejor alguien lo invita a exponer en una galería o a vender sus cuadros en un parque, no sé, ¿no? Justamente también hay que estar preparado para ese intervalo, ¿no? Porque si alguien llega y te dice, oye, fíjate que hay una galería y nos están brindando el espacio, pero si no tienes los cuadros listos, pues no va a pasar, o sea, no se da la oportunidad, ¿no? Entonces, justamente, y el mismo caso, ¿no? Lo que decía el intervalo, este se cierra y pues sigues avanzando. Entonces, hay que estar pues en constante observación, tanto de nuestros propios intervalos como los que están pasando a nuestro alrededor, ¿no? Porque pues somos entes, además de sociales, pues que vivimos en la naturaleza, están ocurriendo intervalos no sé, incluso en las plantas, en los animales, en los vegetales, en las personas de tu familia, en las personas de tu trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, entre más observes o entre más sepas en qué punto de esta escala o de la ley estás, pues vas a poder tomar mejores decisiones o Muy bien. mejores acciones. Muy bien explicado. Quiero resaltar el punto que dices, que si se te pasa el intervalo, ya se te pasó, y a lo mejor te va a regresar en 8 años o hasta en 40 años, ¿no? Y esperemos que tengas el valor de dar el paso ahora en la siguiente vez, ¿no? Cuando lo das, entonces puede que haya sido un intervalo deseado y no vuelvas a hacer el mismo o la misma nunca más. Y eso es muy bueno, muy, muy bueno. Significa que diste el paso y te transmutaste, te transformaste. Estás aprovechando ahora sí que un tema de alquímico, de transformación de plomo en oro. Y una vez que te transformaste a oro, ya no puedes volver a ser plomo. Puede ser un oro ahí medio chafón, ¿no? Pero vas a ir puliendo más cosas. Pero plomo ya no vas a volver a hacer. Y eso es muy importante. Una vez que ya fabricaste una base, entonces vas hacia arriba y vas hacia arriba y vas hacia arriba, incluso a través de las vidas. Entonces, vamos a hablar ahora rápidamente de la regla de Pareto, que dice que 80% de las consecuencias están en el 20% de las causas. ¿Ok? Y que te puedes enfocar en este 20% para generar el 80% de los resultados. Eso es justo ley de octava. Es decir, que lo que uno tiene que hacer alrededor del día y el verdadero secreto de la hiperproductividad significa no hacer nada. Esa es la verdad. Significa no hacer nada. No hacer nada significa, ok, si ahorita bailo, me paro de cabeza, intento hacer que, no sé, Bitcoin suba, no va a suceder. No puedo hacer nada. Ver la gráfica todo el día tampoco me sirve. ¿Qué hago? Le pongo tal vez una alarma, me espero, me voy a hacer otras cosas que me vayan a dejar dinero hoy, o al menos en 3 días. Pero Bitcoin no me va a dejar dinero hoy, seguro. ¿Por qué? Porque quién sabe si sube. Entonces, ¿qué puedo hacer? Potenciar mi 20%. Potenciar las actividades, las acciones que me van a hacer crecer lo más posible, que me va a dar ese entrenamiento y que me van a dar los recipientes más gordos y más preparados para un siguiente intervalo. Si puedo hacer eso, entonces me siento con mi martillito y mi cincel y empiezo a trabajar en lo que pueda hacer. Y si realmente no puedo hacer nada, entonces voy a buscar nuevos juegos, voy a hacer nuevas alianzas, voy a aprovechar, porque también eso es importante, aprovechar
algunos puntos que se están abriendo, intervalos tal vez de conocimiento, hasta una fiesta, un convivio, puede ser un lugar donde te vas a encontrar a gente muy especial, ¿no? ¿Cuándo se viene un intervalo? Y esto era importante repasarlo. A ver, decir si te acuerdas. ¿Cuándo? ¿Cómo sabemos que se viene un intervalo? Bueno, según recuerdo, porque se presentan cambios radicales en tu vida, ¿no? O sea, prácticamente son esos momentos en los que tu vida da una vuelta de 180 grados y dices, ¿cómo llegué aquí o qué pasó? Y las circunstancias, pues, te van a ir avisando, ¿no? Por ejemplo, no sé, estás aquí hoy sentado platicando en esta conferencia y mañana te marcan de tu trabajo y te dicen, oye, surgió una posibilidad de que viajes a Francia y realices un estudio, no sé, tiene que ser una oportunidad que surge, no quisiera decir de la nada, pero sí con cierta explosividad que da un giro muy radical en tu vida. Está muy bueno, pero eso es ya cuando estás en el intervalo. Yo quiero que me digas cómo lo predigo. ¿Cómo predecirlo? Sí, predecirlo, o sea, antes de que me suceda. Si no, ya me anotaron gol. No, no recuerdo, José, la verdad. Alba, ¿no? No, Ok, tú tienes una rutina. Hay cosas que suelen suceder de una u otra manera, pero suceden lo mismo. Por ejemplo, un desayuno, te levantas, desayunas, a veces menú de molletes, huevos o, no sé, un pancito, pero igual desayunas, igual más o menos son las mismas horas. Cuando sucede algo raro, algo que realmente dices, ¿y esto de dónde salió? O sea, una vaca muerta en medio de la carretera y dices, aquí no hay vacas, o sea, no hay establos aquí. ¿Qué es esto de aquí? ¿No? O sea, cerca de los vecinos sucedió algo, o te habla una llamada de una tía no sé, de que el sobrino sucedió, no sé, el sobrino que no articulaba bien, ahora ya habla 2 idiomas, o sea, no sé, cosas extrañas que están fuera de lo normal. Eso lo representa la película de Matrix como un error en la Matrix, ¿no? Entonces hay un error en la rutina. Eso te avisa que probablemente está cerca de un intervalo. Energéticamente empiezan a suceder cosas extrañas en tu entorno. Entonces empiezas a notarlo y si para ti es extraño, oye, pero ¿qué es extraño? Cada uno sabe que es extraño y que no. ¿Sí? Y cuando empieza a notar cambios extraños en su círculo energético, entonces tiene que prepararse porque se viene el intervalo. Para bien tiene que ser siempre. Todos los intervalos nos dan esa opción, ¿sí? De, como dice el Halloween, justamente, dulce o truco. ¿Quieres dulce o quieres truco? O sea, igual te va a tocar intervalo. Si quieres dulce, entonces te preparaste bien, tomas bien el intervalo, avanzas, y puede ser como una casa de terror, justamente, ¿no? Que vas pasando y hay quien ya dice, bueno, todo esto no es real, no hay problema, pero voy a disfrutar el momento. Te llega el intervalo, te llegan dificultades, te llega, etcétera, y dices, bueno, es un intervalo. Y hay personas que se meten literal y empiezan a tener ansiedad y ahorita vamos a hablar justamente de las dos fuerzas fundamentales del cosmos. Y estas son las leyes, ¿no? Pero están conectadas a dos fuerzas, más allá de la ley de tres y la ley de octava, y que están relacionadas justo con la ley de tres. Entonces, si nos metemos en ese papel, lo más probable es que el intervalo solamente nos dé una vuelta de carrusel y nos regrese al mismo punto donde estábamos, ¿no? Es lo más probable. Si nosotros no nos tomamos tan en serio las cosas, pero estamos concentrados en que estoy en un intervalo y tengo que avanzar, entonces voy por mi objetivo, voy directo a mi objetivo. Termina el intervalo y cuando volteamos ya estamos arriba, ya cruzamos el río, ¿no? Es muy importante. Entonces, esa es la manera de predecir que se viene un intervalo. Cuando empiezan a ocurrir a mi alrededor, en mi burbuja causal, cosas inusuales. Y eso significa que se viene el intervalo y que tienen que estar preparados. Hay que, ahora sí, para lo que estuviste entrenando, meterle el acelerador y pasar al siguiente nivel. Aceptar las circunstancias, porque ahí es donde entra la historia del viejo Sai. En China había un señor, ¿no? Le llamaban el viejo Sai. Solo voy a decir 3 porque son un montón de cosas que le pasan, pero bueno.
El caso es que por ahí me parece que se encuentra un caballo y le dicen, qué afortunado eres que te encontraste un caballo. Y dice, uno nunca sabe. Luego su hijo se sube al caballo y se rompe la pierna y le dicen, qué desafortunado ese caballo que te encontraste, terrible. Y dice, uno nunca sabe. Después en China entran en guerra varias ciudades y se están reclutando a todos los jóvenes, pero a su hijo no se lo llevaron porque tenía la pierna rota. Dicen, qué afortunado eres que tu hijo se quedó. Pues dice, uno nunca sabe. Entonces, así son los intervalos. No hay que poner a tanta atención en lo que está sucediendo, hay que poner atención en el objetivo claro y en la preparación que uno tiene. Y no cambiar las cosas, no ir con la octava. Porque durante los intervalos, y eso es lo que vamos a explicar ahora, vamos a entrar ya en materia de lo de hoy, en estos 10 pequeños minutos, pero vamos a dar tema nuevo. Existen dos fuerzas fundamentales. La fuerza de la naturaleza, que tiene un movimiento circular constante. Esa fuerza de la naturaleza directamente está relacionado con el nombre Elohim, Hateva en hebreo, y es el nombre, ¿sí?, que tiene que ver con todos los ciclos, las fuerzas naturales, los planetas, todo lo redondo abstractamente o que nos rodea, las constelaciones, todas las influencias, todo el rayo de creación está en círculos, en concatenaciones, así, esferas alrededor una de otra, como la matrushka, y así ad infinitum entre comillas. Gurdjieff dice que hay como 7 intervalos de creación, 13 cielos, 9 inframundos, como ustedes quieran ver, al final es la misma gata, dicen por ahí, ¿sí? Son capas y capas y capas. Muy bien. Ahora, se siente una presión espiritual hacia lo que se llama Galgalim, hacia los círculos, hacia la esfericidad de la realidad, hacia yo inicio algo y voy a terminar en el mismo punto. Otra vez, ley de octava. Pero la ley de octava no solamente son los intervalos y esperar los intervalos. Hay una presión constante en que gires tu camino. Si ibas del punto A al punto B en línea recta, esa misma fuerza te va desviando, ¿sí? En algunas historias de ciencia ficción o de dibujos animados, hay historias en las que entran a un laberinto, pero cada cierto tiempo cambia todo el laberinto, cambian las paredes y ya iban avanzando, ya casi llegaban al final del laberinto y ¡bum! Les cambian de repente las paredes, cambia todo otra vez. Entonces, así es la ley de octava, así es la fuerza de la naturaleza. ¿Sí? Las fuerzas circulares de la naturaleza están cambiando todo el tiempo. Dicen por ahí, la única constante es el cambio. Sí, pero hay que visualizarlo de esta manera. Literal, yo como ser humano no puedo concretar nada, porque la realidad es que tengo todo el tiempo una presión espiritual que me está haciendo cambiar de opinión, que me está haciendo moverme a la derecha, y cuando voy a la izquierda me está haciendo mover perdón, cuando voy a la derecha me hace mover a la izquierda. O sea, es imposible que naturalmente yo logre concretar y materializar algo, porque no hay una fuerza de materialización del espíritu o espiritualización de la materia que realmente sea natural. No existe. Lo único que hay es justamente un movimiento constante, una presión espiritual que me va a hacer ¿qué? Me va a hacer dar vueltas en círculos. Si yo inicio algo, lo más probable es que no lo termine. Si inicio algo con entusiasmo, lo más probable es que lo patee al siguiente momento. Si yo pateo algo, lo más probable es que después lo quiera. ¿Sí? Es así, es un movimiento circular que tiene que ver con nacimiento, desarrollo, multiplicación y sucumbir. ¿Ok? Es la ley de la vida. Dicen por ahí el ciclo del ser vivo, que es nacimiento, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Ciclo de la vida. ¿Ok? Ese ciclo, no solamente que es un ciclo de la vida que estemos aislados, sino que realmente es una presión espiritual que todo el tiempo nos hace virar. Si yo aquí no me muevo, el planeta se está moviendo y el cielo también. ¿Qué les hace pensar o qué nos hace pensar? Que nuestros planes se quedan fijos y que yo, si mañana me lo propongo, ser el vendedor de software más exitoso de México, lo voy a lograr. Lo más probable es que no. Lo más probable es que si yo pienso que voy en línea recta, en realidad estoy dando vueltas en círculos en mi silla, así, ¡pum! ¿No? Es lo más probable. Entonces, es muy importante conocer esto. Nadie puede hacer nada. Es imposible, naturalmente. Ya que entiendo que hay una presión espiritual, pues dejo también de culpar a la pobre gente que no puede producir,
que no tiene un nivel de conciencia, y dejo de decir, oye, pues, que no aprendiste a producir, no aprendiste a avanzar, no aprendiste a crecer. Lo que pasa es que hay una presión espiritual que está sobre nosotros todo el tiempo. Ahora, como seres humanos, tenemos también un CAF. Un CAF significa una línea, un hilo de luz, ¿sí? Ese hilo de luz no pertenece a esta dimensión natural. ¿Ok? En pocas palabras, nosotros somos ajenos a esta realidad y estamos incidiendo en esta realidad a través de estos cuerpos físicos. Eso es importante. Entonces, no pertenecemos a esta realidad, estamos incidiendo en esta realidad y la estamos moldeando. ¿A modo de qué? De una realidad subalterna, de una dimensión distinta, de la cual nosotros somos el reflejo, esa sombra de esa otra realidad que se plasma en la realidad natural. Es decir, que en estos círculos, ¿sí? Nosotros somos invasores. Ahora, ¿cómo lo ejemplifico muy fácil? Como una máquina de hacer algodón de azúcar. En el algodón de azúcar la máquina está dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas y agarro yo un bastoncito, lo meto allí y ¿qué sucede? Que el algodón empieza a dar vueltas alrededor de mi bastoncito. Asimismo es la CAV del ser humano, ¿sí? La línea del ser humano. Entonces, en lugar de yo dar vueltas junto con el algodón, empieza la naturaleza ¿qué? A dar vueltas alrededor de mí. Y eso es cuando yo cobro conciencia de que puedo crear recipientes. Cuando tengo la conciencia de crear recipientes, esa conciencia que está por encima de las concatenaciones y de los intervalos, me dice, crea un recipiente para atraer la luz. Esa cualidad no viene de este mundo. Lo natural de este mundo es dar vueltas en círculos. Lo natural de este mundo es el carrusel, que por cierto, haciendo paréntesis histórico, las ferias están hechas por gitanos que tenían una escuela de sabiduría y una de esas es el carrusel. Subo, bajo, siento que voy en mi caballo, que son las emociones, pero subo y bajo y doy vueltas y doy vueltas y doy vueltas y doy vueltas y sigo dando vueltas, ¿no? Entonces, ese CAV, esa fuerza que está por encima de la naturaleza, es la fuerza que nos hace humanos y la fuerza que conecta el mundo material y el mundo espiritual. El mundo material es matter, es la presión espiritual hacia dar vueltas. Y después el mundo espiritual, que tiene que ver con esa incidencia, ese cambio, ese impulso que dice, no puedo dejar las cosas así. No puedo seguir viviendo donde estoy, no puedo seguir soportando a la gente con la que estoy rodeada, no puedo seguir al mismo trabajo, no puedo seguir en el mismo país, no puedo seguir ganando lo que gano. Ese instinto de superación, ese deseo, esa voluntad de concretar nuevas cosas, viene de la voluntad espiritual, que es lo más elevado que tiene el ser humano. Y esa voluntad, hablamos de dos nombres, Elohim, que representa la naturaleza, Elohim, y tenemos el nombre de 4 letras, el tetragramatón, Yud, Kei, Vav y Kei, ¿sí? Ese nombre de 4 letras representa esa Kav, representa esa voluntad del ser humano, que no se queda con lo que tiene, quiere más, quiere cambiar las cosas, no quiere vivir mejor, quiere darle más a su familia, quiere él vivir mejor, quiere tener más, quiere dar al mundo. Esa es una voluntad que cambia la naturaleza. Y esa voluntad no viene de aquí. Pues hay que aprender a distinguir en nosotros esa voluntad. ¿Ok? Entonces ese es el nuevo tema. Abro sección de preguntas. ¿Nadie? ¿Quedó muy claro? ¿O no saben qué preguntar? Decía nuestro amigo Fer. Le mandamos muchos saludos. No sé qué decir, porque no sé qué opinar ni qué preguntar. Más bien, no entendí, por eso no sé qué preguntar. A ver, Alba. Eh, pues creo que la primera idea o la primera parte de este nuevo tema, de la interacción de las leyes, me queda eh, medianamente clara, pero ya esta última parte en donde hablaste de Elohim y las 4 letras, que no entiendo bien, no entiendo bien porque no sé
el significado intrínseco de cada una de las letras, pero dijiste al final, cerraste la oración diciendo, hay que aprender a distinguirlo, hay que aprender a distinguir lo que no viene, que no es algo que está dentro de ti o que no está surgiendo en ti, sino que es algo de afuera, ¿no? Entonces, mi pregunta es, uno, pues no entendí bien el concepto entiendo que De los Elohim se refiere nombres. a la naturaleza, de los nombres, eso no me queda tan claro, y tampoco me queda muy claro cómo distinguirlo, o sea, porque a veces o bueno, no sé, hemos tenido una educación o sí, influencias tan egocéntricas que crees que todo surge de ti, o sea, la voluntad surge de ti, el cambio, el poder, o sea, que es como todo está en ti, solo lo tienes que hacer salir, ¿no? Que es lo que nos hacen creer en muchos lados. Pero ¿cómo distingues eso que no está en ti? O sea, que vino como este rayo, o cómo distingues esa fuerza, no sé si esté relacionado con la ley de tres, ¿no? ¿Cómo distingues esa fuerza activa que llegó y se presentó, ¿no? Ok, Esa es mi pregunta. ok. A ver, respondiéndote. Primero, el tema de los nombres no es relevante para esta clase. Yo lo estoy mencionando porque lo voy a conectar después con algunos conceptos más avanzados. Entonces, hay dos nombres básicos, se mencionan en la Torá. Uno es el nombre Abayá, del nombre de 4 letras, el nombre inefable, que no se pronuncia. Ese nombre tiene que ver con esa incidencia que está por encima de esta realidad. Y después está el nombre Elohim, que es Jateba, tiene la gematria 86, que es Jateba, es el valor numérico, que es la naturaleza. Entonces, vamos a quitar tantito los nombres y vamos a llamarle fuerza trascendente y fuerza inmanente o fuerza natural. Trascendente y natural, nada más. ¿Ok? Para que ahorita el tema de los nombres y todo eso no te confunda. Entonces, dijimos que la fuerza trascendente solo pasa a través de la humanidad. No existe que la naturaleza pueda crear un edificio de 48 pisos en medio de Reforma. Naturalmente, no existe, nunca lo va a hacer, ni aunque pasen millones de años de evolución. Nunca, jamás, la naturaleza va a crear una estructura así, jamás. El ser humano, en cambio, si estuviera en otro planeta, haría esa torre con otros materiales, pero igual la haría, ¿sí? Entonces es muy importante distinguir esta materialización del espíritu y la espiritualización de la materia. Son dos procesos que pasan a través del ser humano y el ser humano está en medio de ese toroide, de esas dos fuerzas, de esas dos dimensiones, perdón, la dimensión material y la dimensión espiritual, y es una conexión entre los dos mundos. ¿Hasta ahí claro? Ahora bien, lo que yo estoy pidiendo es que empezamos a aprender a distinguir las fuerzas de presión espiritual circulares de las fuerzas de Kav, de las fuerzas trascendentes. Las fuerzas espirituales circulares normalmente son emocionales y no tienen que ver con la voluntad intrínseca de la persona. Son ocasionales y normalmente te hacen cambiar de opinión de un momento a otro. Quieren beneficio inmediato. Las fuerzas trascendentes tienen que ver con una voluntad interna, ¿sí? Que es trascendental a la ley de octava. Es decir, cuando estás en el intervalo, de ahí te estás agarrando. Solamente te puedes agarrar de esas fuerzas trascendentes. No hay manera que sobrevivas un intervalo. Si sigues ahí, te echas como al mar en tu donita y te das vueltas así. No, no hay manera, no hay manera. Te vas como gorda en tobogán, decimos en México. No hay manera de trascenderlo. Todos hemos pasado intervalos y lo único que nos hace superar los intervalos es esa línea, ¿sí? Que nos dice a dónde voy, es esa dirección. Y aunque sea muy sutil, lo intuimos y tenemos que apegarnos a eso. Esa línea nos habla de nuestro propósito de vida. Y todo lo que hemos materializado alrededor nuestro, si lo tenemos claro, entonces se va a materializar más. ¿Por qué? Lo voy a decir así, porque es un esperma, vamos a decirlo, enriquecido, es un esperma fértil. De tal modo que cuando cae a la tierra, que la tierra es la matriz, que también es fértil, entonces florecen cosas. Cuando el esperma no tiene suficiente, digamos, fertilidad, entonces no pasa nada, no germina nada. Entonces, ¿qué tengo que aprender a distinguir? La presión espiritual. Y tengo que aguantar y tengo que seguir entrenando,
preparándome para el intervalo. O sea, a modo operativo no me cambia nada saber estas cosas. Lo único que sí es que no es realmente que yo esté, digamos, en un lago o en una alberca sin ninguna corriente. Eso es lo que quiero que cambiemos. En la concepción de ley de 3 y ley de octava, yo estoy en una alberca haciendo mis recipientes tranquilito, sentado, sin ningún viento, sin nada, hago mi recipiente y me espero a que llueva porque el cielo está despejado. Era para entenderlo. Ahora vamos a agregar a eso que estás en medio del mar, pasan corrientes, pasan ballenas, pasa tormentas y que, o sea, independientemente al intervalo que tú estás esperando, hay una corriente, hay una presión que está todo el tiempo encima de ti. Y la primera cosa que se manifiesta, lo voy a decir, es el sueño. Cuando nosotros nos vamos a dormir, hacemos un reset completo. A nivel psíquico, toda la colectividad humana olvida lo que le pasó el día anterior. Todos. O sea, es como, imagínense una cárcel donde dicen, aprieta el botón para que se les borre la memoria. Y lo aprietan y todo el mundo perdemos la memoria. Y al otro día que nos levantamos, de reminiscencias de memoria, podemos continuar nuestras vidas. Pero es una cuestión colectiva, ¿sí? Reconfiguramos nuestras neuronas. Entonces solamente nos quedamos con lo que habíamos trabajado un poco a conciencia y con recuerdos que estén afianzados o en nuestra infancia o en nuestra esencia o en ese CAV del que hablé ahorita, de ese hilo de conciencia. Solamente eso es lo que se salva. Entonces ahí tenemos una presión espiritual brutal. Y si no se habían dado cuenta que estamos en una pseudoprisión, pues bueno, bienvenidos. No quiero que se traumen ni que tengan ansiedad al respecto, pero la realidad es esa. Cada noche, dice la Kabbalah, que nos visita el ángel de la muerte y todos prueban la muerte. ¿Qué significa? Pues sí, que nos borran la cabeza otra vez. Y otra vez llega la noche y nos da sueñito, nos vamos muy, muy a gusto a dormir y nos borran la cabeza otra vez y nos borran la cabeza otra vez y así una y otra vez. Todos los días. Así estamos. Entonces, es muy importante entender eso, entender que estamos en una estructura cíclica y que sentimos una presión a cambiar de dirección las cosas. ¿Cómo ven? ¿Está ahí claro? Muy bien. Bueno, pues básicamente eso fue la clase de hoy. Hay que aprender a distinguir esa voluntad. La próxima vez vamos a ver algo de Sefirot. Vamos a ver algo de cómo se estructuran los 3 niveles del alma. Parte instintiva, emocional e intelectual, que ya algunos de ustedes ya lo manejan, pero es importante repasarlo y que lo tengamos claro. Y después cómo ahora se relacionan las octavas y las tríadas dentro de la estructura del ser humano. Eso es lo que vamos a ver la siguiente clase. Abro espacio, todavía tenemos un pequeño ratito, digo, ya sé que es tarde. Vamos a dejar 3 minutos más para preguntas. Principalmente me interesan los nuevos. Si tienen alguna pregunta, es el momento. Eduardo, Moisés. Igual si la gente que ya tiene más tiempo me ayuda a responderles, va a ser interesante. Adelante, Eduardo. Si no tienes preguntas, aunque sea un comentario. ¿Qué tal? ¿Me escuchas? Perfectamente. Hola, buenas noches. Oye, se me hace muy interesante este tema que tocas, porque ahorita que comentaste esos intervalos o esos tipo mensajes subliminales, no sé, que tú vas día a día con día, sigues tu vida, es como tú dices, te duermes, te vuelven a resetear y si tú no ves esos intervalos o no los sabes, así lo veo yo con esta clase, interpretar, pues no vas a ser, no sé, un ser consciente o a trascender. No sé si entiendo, digo, porque este tema es nuevo para mí, me falta ir un poquito más atrás para poder darte una respuesta contundente, pero es lo que yo entiendo de esto, de este tema que nos diste. La razón por la cual insisto tanto en ver ley de 3 y ley de octava es que es como si estuviéramos atados. Quienes no conocen esas leyes, podemos ver muchísimos temas increíbles, pero si no comprendemos a la perfección estas leyes, vamos a tardar demasiado en avanzar, demasiado. Estoy hablando de 10, 20 años. ¿Sí? Yo llevo desde los 13 años estudiando esto.
Así que realmente creo que se puede hacer en menos tiempo de todo lo que estudié. Entonces, por eso es que insisto tanto en ley de 3, ley de octava, ley de 3, ley de octava. Ya que se domina, podemos avanzar a paso acelerado. Estamos hablando de un desarrollo de conciencia rapidísimo, que puede tomarnos de 1 a 3 años, ¿sí? Entonces, pues básicamente es eso. Gracias. Muy bien. Moisés, ¿qué te pareció? ¿Aló, Moisés? Micrófono. Ya es que, bueno, no, el tema es muy interesante, es cuestión de seguir profundizando. Obviamente, la ley de que estamos hablando nos lleva a entender un poco más el pensamiento como tal humano. Y es cuestión de tiempo. Obviamente, para los que no conocen mucho el tema de los nombres divinos y cómo funciona, obviamente es un poco más complejo, pero obviamente es un asunto muy interesante que podemos tratar, que podemos seguir aprendiendo. Y obviamente siempre como un buen maestro, como lo que tú eres, vamos a seguir avanzando. Entonces espero seguir aprendiendo de todos. Obviamente pues un gusto para los que no me conocen y, y seguir aprendiendo. Es lo que tenemos en esta vida, seguir aprendiendo y seguir avanzando como personas, como humanidad, como seres espirituales. Y lo más importante es ser consciente de la responsabilidad que tenemos como personas. Del Pienso 1 que, al 10, ¿qué tanto ya dominaste los dos temas? De ley de octava y ley de 3. mira, poner una calificación a algo que tienes que estar invirtiendo todo el tiempo, eh, no sé, no sé decírtelo específicamente con un número, pero el tema no es saberte de memoria las leyes. Lo más importante es aplicarlas. Porque te la puedes saber, pero si no la aplicas y sabes manejar y nunca agarras un coche, pues no hay manera de llevar eso al otro nivel. Entonces, pues no tendría una calificación como tal para dártela, Está bien. porque es de todos los días. Entonces hay que llegar al tema de comprensión, poderla explicar y bueno, Sí, todos estamos aquí para eso. Llevamos de hecho 9 clases literal hablando de lo mismo, justo por ese tema, que tenemos que llegar a que todos en este grupo puedan explicar a la perfección ley de 3 y ley de octava. exactamente. Entonces, de ahí empieza todo. O sea, una cosa es empezar por el primer paso que es conocer, estudiarla, y no solo estudiarla, interiorizarla y luego que sea parte de ti, o sea, que desde que te levantas ya sabes qué tienes que hacer y cómo debes actuar y en qué momento tomar una decisión, en qué momento no hacerlo. Es la conciencia de entender estas leyes, porque si no, pues nos vamos a quedar estancados en lo mismo y vamos a seguir en las mismas clases, en lo mismo, hasta que realmente llegue esa energía vital que te hace mover y te hace entender realmente todo el asunto, porque si no, pues no hay manera. 100%, todos nos llevamos cosas para actuar, es muy importante. Entonces, les voy a pedir a ti y a Eduardo que estudien, pregunten, ahí tienen mi teléfono los dos, y a ver si la próxima clase nos pueden explicar, particularmente ustedes dos, ley de 3 y ley de octava, ¿sale? Entonces, más preguntas al respecto, ¿no? Pues ya para cerrar, entonces, de esta presión espiritual deviene el estado de conciencia que se llama vigilia, que Gurdjieff le llama el mundo dormido o la gente que está dormida. Es de esta presión espiritual natural. La persona cree que es el cuerpo. ¿Por qué? Porque en la naturaleza existe esa noción. Yo soy el cuerpo, yo soy material, yo soy
este cuerpo, yo soy esta mano, y por lo tanto tengo que cuidarme, ¿no? Al respecto. Digo, no digo que no hay que cuidar el cuerpo, simplemente no somos este cuerpo. Y es esa energía justamente la que nos mantiene en ese estado de inconsciencia. Hay que trascenderla, pues hay que unificarla más bien, ¿no? Materialización del espíritu, espiritualización de la materia, materialización del espíritu, espiritualización de la materia, y hay que hacerlo desde el lugar correcto. Así que hay que observar, quiero que esta semana piensen observar cómo esta fuerza incide en la gente a su alrededor, en ustedes mismos también, y pues hay que vivir con eso. Es imposible, estando en el mar, no mojarse, ¿no? Pero creo que estando conscientes de que estoy rodeado de agua y que hay corrientes de agua, bueno, por lo menos tendré un poquito más quizás de decisión y podré crear recipientes adecuados para avanzar en la vida hacia donde mi voluntad interna, que es conectada a la voluntad divina, entonces se pueda manifestar. Y eso es lo que estamos trabajando en este grupo. ¿Sale? Pues listo, terminamos la clase. Muchísimas gracias a todos. Voy a subirlo a BetNebuá, les voy a mandar la página para que le puedan dar like y lo puedan compartir. Lo pueden compartir en redes sociales. Estoy abriéndome mucho de capa en general porque siento que estos temas en realidad son por un lado básicos y por el otro lado creo que llegarán solamente a las personas y lo verán completo solo las personas que realmente están listas para recibir el conocimiento. Quienes no, pues no creo honestamente que vean este video. Así que pues vamos a seguir avanzando. Muchas gracias a todos y nos vemos el siguiente sábado en la noche. Gracias a todos. Feliz Gracias, noche a chao. todos.